Bienvenidos amigos de Resonance, su amigo Luis H. Cantú. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que ha sido algo confuso en cuanto a los aranceles, los famosos aranceles, las resoluciones de la Corte. Se habla mucho de las resoluciones de la Corte que ya los eliminaron, que qué va a pasar con ese dinero. Y para esto primero yo creo que es importante, a pesar de que lo hemos dicho en otras cápsulas, hacer un contexto claro, preciso, para identificar bien en dónde estamos con respecto a este tema. Lo que pasó hace unas cuantas semanas, que hablábamos de una resolución de la Corte que eliminó los aranceles famosos que impuso el presidente de Estados Unidos. ¿Qué fue de qué estamos hablando? Primero vamos a hablar de la magnitud. Estamos hablando de aproximadamente 166 mil millones de dólares. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos le cobró a importadores americanos bajo una ley de emergencia. Ahora la Suprema Corte dice que no tenía derecho a cobrarse ese dinero. Y queremos tratar de entender y aterrizar muy bien en temas no tan técnicos ni complicados, y también dando la cronología que corresponde a qué es esto, porque esto no empezó en el 2025. O sea, esta tiene una historia que es más larga y lo vamos a tratar de explicar en la manera que podamos hacerlo más digerible. La primera fue la famosa sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio, que es de 1962, y la segunda es la de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esa es la ley de la sección 232 que se utilizó. Estamos hablando del primer periodo del presidente de Estados Unidos. La lógica que se utilizó en ese entonces fue que depender de tanto acero y tanto aluminio proveniente del extranjero, o sea, importado, eventualmente iba a debilitar la producción nacional del acero y el aluminio. Por eso se impuso en ese momento el 25% de aranceles al acero y el 10% al aluminio. Pero esto no fue solo contra China, es importante que veamos eso. Esto fue contra México, contra Canadá, contra la Unión Europea. O sea, fue general. Eso es importante porque mucha gente cree que todo este tema era nada más China, y no, en ese entonces no era un tema China, era un tema que fue y aplicó a los países que acabamos de mencionar, prácticamente muchos. La sección 301 fue diferente. Ahí el argumento fue que China, en este caso sí fue China, tenía prácticas comerciales injustas. Se habló de transferencia forzada de tecnología, se habló de robo de propiedad intelectual. Todas estas acusaciones que se hicieron fue lo que dio motivo que se impusieran esas reglas y como consecuencia los aranceles que vinieron posteriormente. Estas dos herramientas, la 232 y la 301, siguen vigentes hoy. No fueron eliminadas, no fueron cuestionadas en corte, o si lo fueron, no al grado que llegó como lo que vimos recientemente, y que lo vamos a explicar, a que un tribunal se pusiera a analizar si verdaderamente había un fundamento legal para que se impusieran esos aranceles, porque recordemos que los impuso el Ejecutivo, o sea, el presidente, sin tener que ir al Congreso. En este caso, en este periodo, en el reciente, el que más hemos estado platicando, el que más ha causado revuelo, se habla de la resolución o la imposición que hizo conforme la IEEPA, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Y con esa ley, el Ejecutivo de Estados Unidos impuso aranceles a prácticamente a todo y agarró contra todos los países. Fue lo que estuvimos viendo cuando salió el presidente con unas tablas y ponía a los países, ya le voy a poner tanto, ya le voy a poner tanto, que era lo que le llamaban los aranceles recíprocos. Que fue como lo impuso a todo el mundo. Entonces, por un lado tenemos en antecedente lo que hizo en su primer periodo de imponer basado en la 232 y la 301, lo que platicamos ahorita, acero y aluminio, y luego viene lo de la IEPA, que fue los aranceles contra todos, los famosos aranceles recíprocos. Principalmente lo relacionó con el tema del fentanilo, que afectaron obviamente principalmente México, Canadá, China, pero si recuerdan, agarró parejo con todos los países y esos fueron los famosos aranceles. ¿Qué tanto llegó a afectar esto? Afectó a más de 330,000 importadores en Estados Unidos, por más de 53 millones de entradas de importaciones que se hicieron con esos aranceles.
y como les digo, el gobierno en ese entonces o en forma general acumuló más o menos aproximadamente 166 mil millones de dólares de aranceles con la famosa IEPA. Pero desde un principio hubo empresas que dijeron, esto no está bien, no suena correcto, no es algo que la ley de IEPA nunca fue diseñado para esto, y empezaron a cuestionar. Que el Congreso era el único exclusivo para poder imponer ese tipo de aranceles y no el Ejecutivo, y que el Ejecutivo, o sea, el presidente, se estaba extralimitando en sus funciones para poder imponer estos aranceles, y se llevó esto a los tribunales. ¿Cuál fue la cronología? Y obviamente estamos sintetizando todo lo que pasó por meses y por procedimientos legales bastante complicados. Que primero pasó por la International Trade Court, la Corte Internacional de Comercio Exterior, luego por el Tribunal de Apelaciones, para luego llegar a la Suprema Corte. El 20 de febrero del 2026 fue cuando la Suprema Corte dice, en un fallo que fue 6-3, dijo, la ley IEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles. El caso se llamó, para referencia a ustedes, si lo quieren googlear, se llamó Learning Resources versus Trump. Y lo vamos a poner aquí también en este video. Ese fallo cambió todo porque no estamos hablando de un tecnicismo menor. Obviamente estamos hablando de que los aranceles que se cobraron bajo el IEPA nunca tuvieron un sustento, ninguna base legal. ¿Qué significa eso? Pues significa que ese dinero se tiene que regresar. ¿Y cómo se va a regresar? Que es donde tenemos ahorita el mayor movimiento de qué va a pasar con todo esto. Ya se cobró el dinero. Estados Unidos va a regresar todo ese dinero, tiene la capacidad para regresar ese dinero que ya cobró. Obviamente que el gobierno está haciendo lo imposible para no tener que devolver ese dinero. Y todo el mundo se hace las preguntas, ¿cómo va a funcionar en la práctica devolver el dinero? ¿Quién lo va a poder reclamar? ¿Cuándo lo puede reclamar? ¿Y qué está pasando ahorita mientras estamos hablando? Porque todo esto, como nos ha acostumbrado el presidente actual de Estados Unidos, nos tiene diariamente con algo nuevo, y si no estamos en aranceles vamos a estar en guerras, y si no estamos en guerras estamos en invasiones, y nos tiene ocupados por todos lados. Pero sí era importante poner como contexto de dónde viene todo esto de los aranceles. Obviamente viene en una forma muy sintetizada para tratar de hacerlo más digerible, y también por lo mismo del tema lo estamos dividiendo en dos partes. En la segunda parte, ahorita ya hablamos de dónde vino, qué fue lo que pasó, los montos, las industrias que más se vieron afectadas, y en la segunda parte vamos a hablar de qué es lo que está pasando actualmente. No olviden de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Saludos.